Bueno, pues saludo con mucho gusto al Coordinador Nacional de Protección Civil de nuestro país, a David León. David, me da mucho gusto saludarte esta tarde aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga. Cuéntanos, por favor, cómo se mira en su conjunto lo que ha ocurrido con el paso de Hanna. David. Mario, un abrazo, es un gusto saludarte a ti y por supuesto un abrazo a don Joaquín donde se encuentre. Hanna es el tercer ciclón tropical que afecta el territorio nacional en esta temporada de ciclones tropicales y lluvias que comenzó el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre. Ha dejado lluvia muy importante en el norte de nuestro país, saldos dolorosos en la otra cara de la moneda, lluvia que es muy valiosa para dotar de agua potable a la población de esta región, agua para nuestras presas, para el riego de los cultivos, son las dos caras de la moneda. Comentarte rápidamente en cuanto a las afectaciones, tenemos por supuesto en proceso este saldo de afectaciones, 40 colonias afectadas, 8 cierres carreteros, 6 deslizamientos de tierra, 1,100 personas en refugios temporales, 11 son los refugios temporales que tenemos, 5 cauces desbordados, 80 rescates, Mario, que veamos un vehículo en el cauce de un río, o esta narración del tráiler, las narraciones que hacen los compañeros corresponsables de vehículos atrapados en los cauces de los ríos, el 90% de ellos son ocasionados, Mario, por imprudencias, porque no hacemos caso a las recomendaciones de Protección Civil de antes de la lluvia resguardarnos, durante la lluvia no transitar y después de la lluvia regresar con mucho cuidado a casa. Lo digo de manera respetuosa, lo digo de manera muy humilde, no tiene nada que hacer un vehículo en el cauce de un río. En el 90% de los casos, repito, se debe a una falta de seguimiento de las indicaciones. Repito, 80 personas rescatadas en contextos de ese tipo, 6 personas desaparecidas. El saldo que tengo ahora doloroso, debo decirlo, Mario, de 2 personas fallecidas. Este es un corte preliminar, esperemos que no se vea ampliado, y cerca de 320 infraestructuras urbanas dañadas. Quiero decir, Mario, que el evento fue realmente extraordinario, una precipitación muy importante. Para el caso de Monterrey, llovió en unas horas, en 48 horas, el 80% de la lluvia de un año o más. En el caso para Tamaulipas, algunos puntos de Tamaulipas, el 50% de la lluvia de todo un año precipitó en 48 horas. Esto, por supuesto, genera afectaciones importantes. Si seguimos las recomendaciones, logramos evitar el riesgo y debo decir que vamos a continuar el Sistema Nacional de Protección Civil entero, Sedena, Marina, la Guardia Nacional, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, los gobernadores de los estados, los alcaldes, todos como un solo equipo para lograr que esta región del país vuelva a la normalidad lo antes posible. En este momento, Hanna es una zona de baja presión remanente, llegó a la frontera de nuestro país como un huracán categoría 1, se degradó a tormenta tropical, después a una depresión tropical y ahora es una zona de baja presión. Sin embargo, el riesgo continúa porque podemos tener todavía precipitación y escurrimiento. La recomendación más importante, si me lo permites, resguardarnos, no transitar, no cruzar el cauce de un río ni en una bicicleta, ni en un vehículo, ni en el lomo de un animal, y si estamos fuera de casa, regresar con mucho cuidado a ella. El 911 está activo en todo el territorio nacional, pero concentrado de manera importante en estas 3 entidades. Bien, David, muchísimas gracias. Varios puntos que quisiera platicar contigo y te agradezco, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Pues coincido contigo y me parece que un fenómeno meteorológico con este llamado a permanecer en casa, resguardarse de la lluvia, no había encontrado un escenario con una cultura tan amplia para esto. Es decir, creo que hoy más que nunca la gente debió de haberlo atendido cuando llevamos 4 meses solicitando, bueno, no uno, pero solicitando a la gente que se quede en casa. Vamos, es una cultura que ha permeado, pero vemos que no fue así y coincido contigo, o sea, la mayoría de estos eventos trágicos pudieron haberse evitado si no se diera esta imprudencia de pues, sí paso, por decirlo de una forma coloquial, sí paso y ahí viene el río con todo. Preguntarte, David, sobre
presas en esa zona, capacidades, y si tendrán que desfogar algunas de ellas, porque me parece importante, y que nos comentes sobre la incidencia que pudieran llegar a tener algunos escurrimientos en las próximas horas. Extraordinario, te agradezco mucho que me permitas puntualizar esto. Recordar, existe una gran cultura de la protección civil en nuestro país, existe una gran cultura de la protección civil en las familias del norte de nuestro país. Sin embargo, siempre existen algunas personas que no hacen caso a estas recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Recordemos que las emergencias y los desastres no son naturales, Mario. Las emergencias y los desastres las construimos con las decisiones que vamos tomando, y con nuestras decisiones no solo ponemos en riesgo nuestra vida y la de nuestra familia, sino también ponemos en riesgo la vida de los servidores públicos que tienen que rescatarnos de esas imprudencias. Por eso, subrayar el llamado: antes, durante y después de la lluvia, protegernos. En cuanto a las presas, 18 presas tienen estas 3 entidades del territorio nacional. Hicimos un monitoreo muy cercano, muy minuto a minuto. La Conagua monitorea las 210 presas del país, pero de manera particular estas 18. El primer alertamiento que hicimos de la presencia de Hanna en el territorio nacional fue el pasado 20, el lunes 20. Alertamos a alcaldías, por supuesto, a los gobiernos estatales del seguimiento que dábamos al fenómeno, y eso permite disminuir el riesgo, tomar decisiones, tomar acciones para que las familias no estén expuestas a la lluvia. En el monitoreo de esas presas, prácticamente su totalidad se encontraban por debajo del 50% de sus niveles de operación. En este momento han crecido, no a niveles importantes. El manejo continúa, sigue siendo el ordinario. No representan en este momento las presas de estas 3 entidades algún riesgo para la población. Todo lo contrario, bien, han ganado nivel que permitirá dotar de agua a las comunidades. David León, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación. Sabemos que son horas complicadas y me da mucho gusto que es la primera vez que nos encontramos en esta condición, es decir, me refiero tú en esta posición de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde has realizado un gran papel, y recuerdo buenos tiempos de café. Te mando un abrazo, David. Es un honor poder platicar contigo, Mario, y un saludo a don Joaquín donde se encuentra, y a todo el equipo. Estamos a la orden.